Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Bueno, buenas noches con todos. Para mí, pues es especial que estemos todos juntos, la familia, porque ¿se acuerdan que el anterior año les dije a mi abuelito aquí mismo en la sala que íbamos a hacer como una pequeña célula chiquita de 4 jueves en esta ocasión? Por eso desde ya les invito al próximo jueves 7 de la noche. Sí, vamos a estar viendo temas muy interesantes. ¿Cómo se llama el estudio bíblico? Jesús, mi esperanza. Jesús, mi esperanza. Jesús, mi esperanza. ¿Verdad? Bueno, y para comenzar en esta hora que vamos a ver la palabra del Señor, sí, he puesto ahí una pregunta, si te das cuenta, al principio de las hojitas que yo les di, que dice, ¿por qué es importante hacer un estudio bíblico? ¿Alguien tal vez tiene una respuesta por qué es importante hacer un estudio bíblico? ¿Por qué creen que es importante? Porque es importante conocer la palabra de Dios. Ya, es importante conocer. Muchas veces no la conocemos. Uh-huh. Sobre todo los católicos no la conocemos. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque a través de este estudio bíblico nosotros vamos a crecer espiritualmente. Ya, muy bien, excelente. Patricio. Es importante hacer un estudio bíblico porque es diferente leer la Biblia a hacer un estudio bíblico. ¿Ya? Porque hay personas que se leen 10 veces la Biblia, pero muchas veces no se la entienden. ¿Ya? Por eso es importante. Cristian. Es importante hacer un estudio bíblico porque si nosotros no leemos la Biblia o no estamos sujetos a la Biblia, van a llegar otros argumentos y nosotros vamos a ir a ellos. Ya. Si nosotros estamos fundamentados en el estudio bíblico, no vamos Ajá. a hacer caso a lo que nos digan nosotros. Listo. Bueno, ¿alguien más? El último aporte tal vez. Perdón, pero no trajimos las Biblias. Bueno, antes de que sigan en ese tema, exactamente, ¿no? Estudio bíblico es para estudiar ¿qué? La Biblia. Y si no traen la Biblia, bueno, y si no la tienen, pues les recomiendo que ustedes compren una Biblia. Es la mejor inversión que pueden hacer en su vida, realmente, más que una inversión de negocios, más que una inversión en cualquier otra cosa, pues la Biblia, como la tengo yo aquí, es mi Biblia, también la tengo en mi celular, es la palabra del Señor y la que te va a guiar, como dice Cristian, a no tener falsos argumentos en tu vida. Bueno, yo he puesto aquí un versículo bíblico y si se dan cuenta, las partes en rojo de su documento son versos de la palabra de Dios, no son inventados ni por mí ni por otra persona, son los textos que se encuentran en la Biblia, ¿ok? El primero dice Oseas 4:6, entonces vamos a responder rápidamente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Así que padres, es importante que ustedes conozcan al Señor. Porque el Señor dice, si tú te olvidas de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Y ahí hay juicio de parte del Señor. Y lo vamos a ir viendo. Ok, así que hay el primer y más grande mandamiento que Jesús lo dijo y lo estableció cuando Él estuvo aquí como hombre. Y Él vino y les dijo, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el único y más grande mandamiento que yo te ordeno a ti. Es una orden. Amarás al Señor tu Dios. Ahora, la pregunta es, ¿puedes amar a alguien que no conoces? Yo puedo salir a la calle y ver a una chica y le digo, oye, te amo. ¿Puedo hacerlo? No.
Primero tienes que conocer. Tenemos que conocer. Así que es importante, o sea, ¿por qué hacer un estudio bíblico? ¿Por qué leer la palabra de Dios? ¿Por qué acercarnos al Señor? Es para cumplir ese único y más grande mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Ahora con esa introducción entremos al tema. Y Jesús es mi esperanza. Para entender esto tenemos que empezar desde el principio, desde dónde se originó todo. ¿Sí me hago entender? Desde en qué lugar se originó. Así que el tema de hoy es el origen de todas las cosas. Y vamos a ver el primer subtítulo que está ahí, que es la creación. Y yo les diría, abran sus Biblias. En Génesis capítulo 1, verso 1, y como yo sabía que no las iban a traer, como que por ahí si las tienen, búsquenlas. Miren, Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Muy bien. Dios creó todo lo que conocemos y hemos visto con nuestros ojos. Cuando tú sales al patio y miras las estrellas, eso lo creó Dios. Cuando hoy en la mañana, por ejemplo, que unos pajaritos cantaban muy hermoso, no sé si alguien los escuchó. Decían, pero hermoso, bien hermoso. Yo decía, eso, Dios lo creó. Cuando tú miras ese cielo hermoso y las nubes a veces de color naranja y ves todo eso, es que Dios lo creó. Cuando tú te miras al espejo y miras tus ojos, tu nariz, que puedes pensar, que puedes moverte, que puedes hablar, es porque Dios, ¿qué? Te creó. El universo, la tierra, el agua, los animales, los ángeles también. Todo ser viviente y sobre todo al ser humano. Dios, ¿qué? Lo creó. Si tú comienzas a leer el verso 2, verso 3, 4, 5, 6 y todos los versos en adelante de la palabra de Dios en el Génesis, te darás cuenta, y dijo Dios que se haga la luz. Y dijo Dios que crezca toda hierba y árbol que dé fruto. Y dijo Dios que las aguas tengan peces. Y dijo Dios, con la palabra de Dios, con la boca de Dios, Él creó todas las cosas. ¿Sí? Y así se niega realmente las dos teorías que se levantan hoy en día. No sé si alguien me dice cuáles son esas dos teorías que se han generado. Uno es la evolución y dos, el Big Bang. Son las dos teorías más comunes y las que más se escuchan. Por ejemplo, hace más de 100 años, Darwin llegó a las Islas Galápagos y allí se estableció la teoría de la evolución, donde él dijo, todos somos resultado de un proceso evolutivo. Así que es medio loco pensar que, por ejemplo, ahí un protosaurio, una cosita ahí, de repente le salió piernas, no lo sé, branquias, y luego se hizo un mamífero, y luego el mono, y luego el hombre. Eso es lo que al final es la teoría de la evolución. Ustedes han visto en los libros, no sé si mi tía también, porque ella es profesora, ve que en los libros escolares y en los de colegio uno mira, ¿no? Hasta en las portadas, yo les veía a mis hermanos en las portadas, que así, y hasta que salió uno así. Pero realmente eso es, y no es realmente racional. Por eso es teoría, no es algo que se lo ha podido evidenciar. La ciencia aún no ha encontrado nada y no lo va a encontrar, ¿sí? Hitler, por ejemplo, tuvo un personaje que le hacía el marketing, que le hacía la publicidad, y él dijo una frase, di una mentira por 100 años y terminará siendo una verdad. Y justamente la teoría de la evolución tiene más de 100 años. Ahora la segunda es el Big Bang, que para mí es peor. ¿Saben por qué?
Porque algunos científicos y algunas personas dicen que el universo se creó y el hombre se creó solo por una explosión. Entonces cuesta entender, si te pones a razonar un poquito, cómo una simple explosión puede dejar a un sol del tamaño que debe de ser, de la potencia que debe de tener. Cómo una simple explosión puede dejar la Tierra a la distancia exacta del Sol. Un poquito más adelante la Tierra, nos morimos. Un poquito más atrás, nos morimos. ¿Y cómo puede ser posible que el eje de la Tierra puede estar en tal posición para que sea solo una simple explosión? Es imposible hacer eso. Es imposible. Las galaxias, todo, los cielos, dice Salmos en la palabra de Dios, hablan de la gloria de Dios. Así que ese es el principio. En el principio Dios creó los cielos. Ahora vamos más adelante en el Génesis. Génesis 1, versos 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Varón y qué? Y hembra los creó. Aquí también se les cae toda la máscara a los homosexuales. Porque aquí dice, varón, hembra los creó. Así que, no, es que genética, es que Dios, no. Nada que ver. Primero, Dios muestra su soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es cuando uno decide qué hacer, cuándo hacer, cómo como Él desea, como Él quiere, y no tiene que rendir cuentas a nadie. Él es Dios soberano. Eso es soberano. Cuando alguien dice un rey soberano es porque tiene potestad de hacer con el pueblo lo que Él. Eso era antes, por supuesto, ¿no? Hoy en día ya hay más reglas y política. Dios se muestra como Trinidad. ¿Por qué piensan como Trinidad? Porque reúne a las tres personas, el Padre, el Espíritu Santo Y el Hijo. Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. ¿Por qué habla en plural? ¿Por qué si solo fuera uno, qué hubiese dicho? Voy a hacer al hombre. Simple, ¿verdad? Pero dice hagamos, plural, porque ahí operan las tres personas de la Trinidad. ¿Qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1 es. Dios Todopoderoso. 3 en 1. ¿Sí? Así que Jesús, tampoco se acuerdan que el anterior año yo les decía que Jesús no nació solo en la Navidad, ahí apareció Jesús, no. Jesús ya estaba. Jesús, de hecho, fue el que creó todo. Por medio de Él, eso es lo que dice la palabra de Dios. Él hizo todas las cosas. Jesús. ¿Sí? Dios decide crear al ser humano. Y aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, ya lo vamos a ver. Creación del hombre, el segundo subtítulo. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sopló en él aliento de vida. Al crear Dios al hombre a su imagen, lo creó perfecto. Adán y Eva, cuando fueron creados, en ellos no había maldad, no había pecado, no había nada de ellos. Ellos eran perfectos. Adán fue el hombre y nunca habrá un hombre más, por ejemplo, bello que Adán. Eran perfectos. Eva, la mujer más hermosa hasta el día de hoy. No, eran perfectos, lo que dice a la abuelita. En su parte física y en su parte espiritual. Eran perfectos, no había pecado. O sea, para nosotros es difícil pensar eso, porque nosotros tenemos
el pecado en nuestra sangre. Ya lo vamos a ir viendo. Pero ellos eran perfectos. ¿Sí? Habitaba en el Edén junto con Dios sin ningún problema. Era como si yo lo viera a mi abuelito y le dijera, ¿qué más, abuelito? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y hablamos, conversamos. Sí, Ecuador ganó 2-0, 3-1 digo a Venezuela. Y compartimos. Bueno, pero en ese entonces, así hablaba Adán con Dios. Señor, mira cómo es esta planta, y le enseñaba y todo, y ellos caminaban juntos. ¿Sí? Dios creó al hombre tripartito, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23. No está ahí el verso, pero dice, el Señor nos creó tripartitos. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros, mi papi, mi tía, yo y todos nosotros somos seres tripartitos, o sea, 3, en espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios sopla aliento de vida, nos dio esas 3 cosas. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos ayuda a encontrarnos con Dios. El alma es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestro intelecto, de nuestros sentimientos, emociones y voluntad. Eso es el alma. Ahí está todo nuestro ser, lo que somos, lo que piensas, lo que eres. ¿Sí? Tu temperamento, cómo eres. Eres colérico, eres sanguíneo, eres flemático, tranquilo o melancólico. ¿Cómo eres? Ese es el alma. ¿Sí? Y el cuerpo es esto, que un día se lo van a comer los gusanos si el Señor no viene antes. Muy bien. Y vamos a lo más importante de hoy en día, del tema de hoy. Si Adán y Eva los crearon perfectos, entonces tenemos que preguntarnos el origen de la maldad. El origen de la maldad. Entonces, si ven ahí un nombre que es Luzbel, ¿sí? ¿Quién es Luzbel? Fue un ángel de luz, hermoso, que Dios creó como un guardián. Pero decidió un día, ¿qué? Rebelarse contra Dios. Y hoy se lo conoce como Satanás. Entonces, si Dios es omnisciente, dirías tú, por ejemplo. Aquí un ateo podría decir eso. A ver, entonces, si Dios es omnisciente, ¿qué es omnisciente? Todo lo sabe, toda ciencia, todo lo conoce. Todo conoce, o sea, si tú eres el duro en la historia, el Señor es... ¿Sí? Si tú eres el duro en la biología, el Señor lo conoce todo. Él es el maestro de maestros. Entonces, uno puede decir, y si Dios es omnisciente, ¿por qué si sabía que Luzbel iba a traicionarlo, lo creó? Y yo te voy a responder con 2 ejemplos en esta noche. Tú puedes preguntarte esto. Si los 2 hermanos que inventaron, no me acuerdo el apellido, el aeroplano, ¿sí? Por ejemplo, esos documentales en History he visto. Que los 2 hermanos inventaron el aeroplano, los aviones. Si ellos hubiesen sabido que terroristas un día iban a tomar aviones y los iban a estrellar allí contra las Torres Gemelas, ¿ustedes creen que lo hubiesen creado? ¿O qué piensan ustedes? U otro ejemplo, si Henry Ford, ¿quién fue Henry Ford? El que creó el automóvil. Si él hubiese sabido que radicales hubiesen tomado los automóviles para poner 30 kilos de dinamita e ir a un edificio y ¡blum! Estallar eso y a que maten a niños inocentes, ¿ustedes creen que lo hubiese creado? Tal vez que no, ¿será? Lo hubiese creado. ¿Qué hubiese sido nuestra vida sin los aviones, sin los autos? ¿Cómo camináramos? ¿Cómo viajáramos? ¿Cómo viajar el hombre? ¿Sí? No hubiese habido el desarrollo de la ciencia. Exacto. Es igual.
Entonces, la pregunta propia debería ser, ¿dónde se originó la maldad? Esa es la verdad. Y lo vamos a investigar. Ezequiel, capítulo 28, versos del 14 al 15, que los tienen ahí. Entonces vamos a leer. Dice, tú, querubín grande. ¿A quién se está refiriendo? A Luzbel. Tú, querubín grande, protector, poderoso en otras palabras. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego referencian a los ángeles. O sea, las piedras de fuego son como los ángeles. O son los ángeles. El 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste, ¿qué? Creado. Hasta que se halló en ti maldad. Ahora, la palabra perfecto eras, como tú puedes ver ahí, se traduce en el hebreo como tamín. O sea, si fuéramos a la Biblia original, como se escribió, en vez de que perfecto eras, encontrarías tú tamín. ¿Qué significa sin defecto, perfecto moralmente? Era un ser perfecto. Y el verso está en pasado, si tú te das cuenta. Dice, perfecto eras. O sea que algo pasó. Algo pasó. O sea, es como decirle, Patricio, eras bueno para jugar básquet. Algo pasó. ¿Qué le pasó? Ya tiene 98 años. Ya no juega. ¿Verdad? Algo así, más o menos, para que me entienda. La palabra creado también viene del hebreo barra, o sea, más allá dice que fuiste, ¿qué? Creado. Esa palabra significa crear de la nada. Esto es incluso más racional que decir, ¡boom!, el Big Bang. Dios creó de la nada, como un diseñador gráfico que abre su programa y tiene la pantalla en blanco, ¿verdad? Eso es crear de la nada. Decir, a ver, pongámosle este color, pongámosle este logotipo, esta imagen. Exacto. O como mi tía, una artista. O que usted saca y ya está ahí la imagen. No, ¿verdad? Eso es crear de la nada. Eso es más razonable que decir un Big Bang. Es más razonable, ¿verdad? Ahora, hasta que se halló maldad, dice más ahí, ¿no? Más allácito, hasta que se halló maldad en ti. No se sabe cuándo fue eso. No dice en tal año ni nada. No hay tiempo. La palabra halló viene del hebreo matzah. O sea, en vez de halló, vas a encontrar matzah en el original. ¿Qué significa? Apareció. Se presentó. ¿Sí? Ahora, la palabra maldad, ¿sí? Que luego dice, hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad viene del hebreo abal. ¿Qué significa? Perversidad, iniquidad, distorsión moral. Pero si se dan cuenta, al principio él era perfecto moralmente y luego él fue inmoral directamente. O sea, la maldad. Algo le pasó. Comenzó la maldad. Un misterio. Un misterio. La maldad apareció. Comenzó a verse, este ángel comenzó a verse muy hermoso. Así, yo soy hermoso, divino, y yo voy a sentarme en el trono de Dios, dijo. Comenzó la maldad en él. Y él quería sentarse en el trono de Dios y quitarlo a Dios. Yo puedo ser como Dios. Como solo Él, yo también puedo. Y ahí comenzó la maldad en él. Y Dios tuvo que cortarlo y él fue echado a la tierra. ¿Sí? Muchos hablan que dice que cuando cayó el meteorito aquí y mató a los dinosaurios fue la caída de Satanás. Allí, ¡pum! Muchos lo dicen así. Bueno, así que Dios lo creó con voluntad propia primero, con libre albedrío.
tanto a ángeles como a seres humanos. En otras palabras, la voluntad de decidir, de seguir o no a Dios. O sea, tú y yo tenemos libre albedrío. O sea, decides. Tú puedes decidir. Por ejemplo, Lisette puede decidir qué chompa ponerse o no. La roja, la verde, la azul. ¿Cuál decides? Esta. Tú decides a qué hora comer. Tú decides a qué hora levantarte. Tú decides a qué hora ir, a qué horas venir. ¿Verdad? ¿O no es así? Tenemos la capacidad de decisión. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día en que comieras ciertamente morirás. Aquí está hablándole. Dios le dio al hombre la capacidad de decisión. Le dijo, de estos árboles, de todo esto, o sea, el Señor era generoso allí. Mira todos esos árboles frutales llenos de frutica rica, deliciosa, lo puedes comer, los puedes disfrutar, pero de este árbol que está aquí no lo comerás. No lo comerás, porque de cierto morirás. ¿Sí? Y si leemos Génesis 3 del 1 al 6, Cristian, dame leyendo con voz fuerte, porque ese no está. Génesis, capítulo 3, verso del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, con seguridad que no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que le daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y también comió. Amén. Bueno, lo que le estaba ahí mostrando Satanás era la maldad. ¿Sí? Le mintió, en otras palabras, porque Adán y Eva ya eran como Dios. Porque si ustedes vuelven a leer, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eran ya semejantes a Dios. No igual en todo, por supuesto que no somos dioses, para nada. Pero somos semejantes. Reflejamos la gloria de Dios, las personas que deciden por el Señor. Ahora, Adán vio que el fruto era más codiciable que la vida con Dios en el paraíso. Lo vio más codiciable, dijo, ve, este fruto está más rico que una vida con el Señor. Y él eligió, porque Dios le dijo, si comes de este fruto, le dijo en estas palabras, supongamos, si comes en este fruto, va a entrar ¿qué? La iniquidad, va a entrar la envidia, va a entrar la codicia, va a entrar el amor a dinero, va a entrar la fornicación, el adulterio, las borracheras, van a entrar todo tipo de vicios. ¿Pero qué hizo Adán? Lo comió y todo cambió. Adán murió, pero no murió físicamente, sino murió espiritualmente, porque Dios es santo y perfecto y Él no tiene relación con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios con pecado, porque simplemente Él es santo y Él aborrece el pecado. Y ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿quién hizo entrar al mal? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Qué le dijo Dios? Y le dio una advertencia, había juicio. ¿Qué dijo?
morirás. ¿Le dijo o no le dijo? Es que le dio la capacidad para elegir y él eligió mal. Eligió mal. Tomó la decisión mal. ¿Sí? Ahora, si vamos más profundamente a lo que es la maldad, vamos a analizarlo mucho más. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 15. Ahí lo tienen ustedes, el verso 15. ¿Qué dice? Porque eso antes de leerlo, esto lo dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice él. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, en otras palabras, se le está diciendo, yo sé que esto está mal, pero yo lo hago. Ya vamos a ver ahorita. ¿Y esto que está bien? No lo hago. Y por eso él dice, no lo entiendo. Y ahora veamos, dice, él hacía muchas cosas que sin entender. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué? Por ejemplo, cualquier vicio, cualquier licor, drogas, pornografía, tabaquismo. Entonces vemos a las personas llenas de esto. Entonces, cuando una persona entra a ese mundo, por ejemplo, las drogas, y uno sabe que es mal, los padres le dijeron, no, eso es malo, no, y uno lo entiende, ¿verdad? Moralmente, dice, no, eso es mal. Si uno ahí está, hágale y hágale, le va a producir enfermedad. Va a venir un cáncer, una cirrosis, y eso está mal o no está mal. Todos lo sabemos o no lo sabemos. Pero, ¿por qué lo hacemos? Si sabemos que está mal. ¿Ah? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué el esposo le es infiel a la esposa? ¿O por qué la esposa le es infiel al esposo y caen en adulterio? ¿Por qué los hijos o los jóvenes caen en la pornografía, en la fornicación? Entonces, no, es que somos novios y nos acostamos antes del matrimonio. Fornicación. ¿Por qué si Dios dijo que eso es pecado, nosotros lo hacemos? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué ese chico, antes de casarse, tiene relaciones sexuales? Y para el Señor eso es abominación y eso es fornicación. Es que hay dos situaciones. Esas son cosas que nos ofrece el mundo y las cosas que nos ofrece Dios. Entonces, como nos dejó libre decisión, no puedo decir la palabra porque no puedo pronunciar bonito. Entonces, más nos vamos por cosas mundanas, cosas del mundo. Porque el licor, la droga, todo fue inventado, no fue inventado por Dios, sino fue inventado por el hombre. Ya, muy bien. Vamos a ver, hay una fuerza, un poder dentro de nosotros que opera en el interior, que aunque sabemos racionalmente que es malo, nosotros lo hacemos. Hay una fuerza que nos empuja a hacer lo malo, que nos inclina hacia la maldad. Hay una fuerza, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 7, verso 15. Si tú le giras la hojita o por ahí está. Dice, verso 17, perdón. Romanos 7, 17, ahí está mal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿quién? El pecado que mora en mí. Hay algo dentro de mí que me hace ir al mal, que me hace correr a los brazos del mal. Hay algo en mí que como hijo, por ejemplo, me hace ir a la desobediencia, me hace ir a la deshonra. Y Dios dice, a los hijos les dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque honrarlos, porque es el primer mandamiento con promesa.
Es un mandamiento que nos da a los hijos, obedecer a nuestros padres y honrarlos en todo. Pero entonces, ¿por qué nosotros como hijos vamos corriendo a dónde? A la desobediencia, a deshonrarlos. Es que no puedes, vieja. Que por aquí, que por allá. Y la insultamos, eso es deshonrar. ¿O por qué un joven está en la pornografía y dice, no puedo salir de ese vicio, no puedo, y está como encadenado? Porque el mal opera en nosotros. Es un poder que habita en nuestra carne. Vamos a Romanos, del verso 18 al 20. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora ¿el qué? El bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero el bien, en otras palabras, dice él. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo habla acerca de la fuerza destructiva que opera en todos los seres humanos. En todos los seres humanos opera esta fuerza destructiva. La que te guía y la que te empuja es como una cuerda que te jala. Tú quieres ir para acá y esa cuerda, no. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Esa cuerda, sí, es el orgullo, por ejemplo, el reconocer. Todo eso es el pensar en mí mismo. Sí, porque en 2 de Timoteo dice, y habrá hombres amadores de sí mismos. El ego. ¿Sí? Y miren, ahora, entendamos una cosa. Esto se lo estudia. Hay estudios de esto. Y miren lo que dice aquí. Miren, entiéndanlo. Lo que la psicología, o sea, miren, antes de leer esto, este mal, lo que dice Pablo, o sea, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Pero esto que aborrezco, yo lo hago. Eso los psicólogos lo llaman el medio ambiente. La filosofía, el pensamiento irracional. La sociología lo llama retraso cultural. La educación lo llama ¿qué? Falta de educación. El humanismo lo llama debilidad. La biología dice que es el instinto primitivo de la evolución. El marxismo lo llama la lucha de clases. William Shakespeare lo llamó el defecto tráfico. Pero la Biblia llama todo esto como pecado. Y punto. Todo eso que te empuja a hacer el mal es pecado. No hay otro nombre. Pecado. Por eso vamos a estudiar en este momentico lo que es el pecado. ¿Alguien tal vez quiera aportar? Es decir, ¿qué es el pecado? ¿Alguien en esta sala? A ver, señorita Doris. Participemos todos. Bueno, pero en mis propias palabras. Claro. Uh-huh. El pecado primero es una desobediencia. Ya, desobediencia. Y como segundo punto, y me parece súper importante, que el pecado es, como la Sandra dijo, Uh-huh. es un ego que te rodea. Ya, ajá. Y te tiene atrapado. Listo. Esclavizado. Y eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, según la Biblia, el ser humano tiene alrededor de 6,000 años en la tierra. No la tierra 6,000 años, no lo tiene. ¿Sí? El ser humano tiene 6,000 años. La tierra tiene aproximadamente unos 14,000 billones de años. ¿Sí? Pero el ser humano 6,000. Y dentro de este tiempo el hombre solo ha experimentado 25 años de paz.
Lo demás, guerras y matanzas. Réstele 6,000 menos 25, ¿cuánto da? 5,575 años de guerras, de maldad. ¿O por qué explica pues que el viernes que pasó, Estado Islámico fue a Francia y en medio de un estadio hizo explotar bombas y en un teatro radicales entraron y con metralletas a todas las personas, a las que lo veían, 132 muertos, más de 300 heridos. Y hoy estábamos viendo las noticias donde uno de los líderes lo mataron, una mujer que había sido la prima, los llamaba a los policías diciéndole, ayúdame, por favor. Y lo único que quería es que se acerquen los policías para tic y plum, estallar ella como una bomba humana. Y ella se explotó. Hubo terroristas que los reconocieron por el dedo pulgar que rodó por ahí, porque se explotaban, tenían chalecos bomba. Y ¿cómo explicas eso? Es porque la venganza, porque en Siria también están matando a mucha gente, los franceses. Exacto, miren, todo este mundo está lleno de guerra, maldad, o porque vemos a madres que abandonan a niños recién nacidos en la basura, porque vemos abortos, porque vemos, asesinatos y miles de cosas. En este mismo barrio ha habido asesinatos. ¿Sí? La palabra que se tradujo como pecado, según el griego, es amartía, que significa fallar el blanco. Amaratía, ¿qué significa fallar el blanco? Error trágico. En otras palabras, ¿ustedes han visto los Juegos Olímpicos? Que llegan y con una flecha y le apuntan y ¡fa! Le tienen que agarrar al puntito rojo, eso. Eso quiere decir. El pecado es que falles el tiro al blanco. En otras palabras, la gente cuando dice, yo creo que es el camino. Yo creo que por aquí tengo que disparar la flecha. Fallaron el blanco. Se equivocaron. Decidieron mal. Todos pensamos que tenemos un camino correcto para llegar a Dios, pero no somos dioses. Nosotros creamos caminos. Digo, no, yo pienso que esto es así, mira, esto es así. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, no, yo pienso que este es el camino. Mira, y lo dibujan. Yo le digo, muy bien que lo creas, pero la Biblia dice que ese te llevará al infierno. Punto. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Lo dice el Señor. Mientras no dejemos que Dios dirija nuestra vida, seguiremos fallando el blanco. Lo que decía mi tía. Mientras sigamos en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestro yo pienso, yo creo, yo decido, yo creo que así se adora. Yo creo que así se busca a Dios. Yo creo y no leo la palabra de Dios. No me someto a Dios. No le digo, Dios dirige mi vida. Entonces, fallarás el blanco. Y tu vida, al final de los días, terminará mal. Porque cuando mueras, vas a estar frente al Señor. Si yo muero ahorita, en este instante, y caigo al suelo, créanme, ustedes podrán llorar, podrán todo, pero alguien de ustedes tendrá que pensar, ahorita mismo Fernando está frente a Dios para saber qué es lo que le espera. Si tú te mueres ahorita mismo, vas a ver a Dios. Pero Él te va a decir, hijo, muy bien, estuviste conmigo, dejaste que dirigiera tu vida, pasa y goza de mí en el reino. Pero si no es así, debemos de ponernos a temblar. Porque Dios quiere que Él dirige tu vida. Él quiere dirigirla.
Y vamos mucho más adentro del pecado. Vamos primero, el pecado es universal. Es universal. Romanos 3:23 dice, ¿por cuanto qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dice por cuanto los que escuchan pecaron y los que predican no pecaron. ¿Dice así? O por cuanto los que dicen que por acá tienen esta religión no pecaron y los demás pecaron. ¿Dice así? ¿Qué dice? Todos. Todos, es todo. Todos. Dice, no hay ser humano que no tenga pecado, seas quien seas. Seas el líder espiritual allá, el más alto de todos y que toda la gente, ¡wow! Ese tiene pecado. Tú tienes pecado, yo tengo pecado. Todo ser humano tiene pecado. Porque si tú llegas y dices, no, yo no, ¿que eres Dios? ¿Que eres Dios? No. El pecado es heredado ¿por quién? Por Adán. Desde que Adán tomó la fruta y comió, tú y yo, en nuestras venas, llevamos la sangre y ahí el pecado. ¿O por qué explican ustedes que los niños pequeñitos que nacen y ya comienzan a tener sus primeras palabras y todo, comienzan a decir, mío, este es mío, mío, mío. No te presto, no te presto. Mío. ¿O por qué los niños chiquitos van al supermercado? Yo quiero esto, yo quiero esto. Yo quiero esto. No quiero nada, ya esto. En Navidad, no papi, yo quiero esto ya. Y están así. Un niño de 3 años es el que gobierna la casa. Y está ahí. No, no quiero ir de paseo. No, yo a esa piscina no. Si no me llevas allá. Y los padres, bueno, mijito bonito, precioso. Ay, sí, tome lo que quieras. Y si dices eso, y si le permites que tu hijo actúe de esa forma, cuando sea grande, va a ser peor que cualquier persona. Peor. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿los padres nos enseñan a portarnos así? ¿Ah? Desde que nacen te están diciendo, tienes que decir mentiras. Mentir es bueno. Puede haber padres que lo hagan. Pero... Exacto. O sea, desde la maldad, desde que... Cuando nace ese niño pequeño, ese niño es la maldad en potencia. La maldad en potencia. ¿Será verdad que nosotros somos almas en perfección? Sí. Exacto, y eso lo vamos a ir viendo durante estos jueves también. Pero veamos quiénes son los que en verdad están en perfección. Ahora, el mal lo traemos desde el nacimiento, como les digo. Jesús nació Sin pecado. sin pecado. Sin pecado concebido. Sin pecado, exacto. Llegó el ángel, le dijo a María, tú vas a tener un hijo. Dios te ha escogido entre las mujeres, entre todas las que están aquí, tú fuiste la escogida. Porque ella tenía un corazón para el Señor. Y la escogió, pero le dijo, ¿y cómo así? Pero si es que yo con José nunca... No, le dijo, ese hijo tiene que ser santo y puro. ¿Por qué? Porque el esperma del hombre, cuando se une con el óvulo de la mujer, ahí es lo que lleva la sangre, el pecado, ahí está el pecado. Por eso no permitió que José se uniera a María para concebir a Jesús. Luego sí ya, pues no sé. ¿Sí? Pero Jesús nació sin pecado, sin mancha, sin nada. Y además, José, a los jóvenes que están aquí, José y María estaban desposados, que se llama. O sea, No tenían hogar. no, no tenían hogar, no significa. Significa que ellos se iban a casar, tenían fecha de casamiento. Y ahora, ¿por qué una niña de 12 años dice, ¡ay, yo tengo novio!
Ay. El desposar significa hoy en día novio. Tú puedes decir que tienes un novio cuando ya tienes fecha para casarte. Eso es el verdadero desposamiento. Ese es el verdadero noviazgo. En ese tiempo, por ejemplo, María tenía 15 años o 16. 17. Bueno, 17. Pero ya se iba a casar, ya tenía fecha de matrimonio con José. Ya eran y no es como hoy que iban así, ay, no. Si salían iban con alguien, viéndolos. O sea, Ellos seguían la palabra del Señor. claro. Y se guardaban para Ahora, en cambio, hablar de eso entre los jóvenes es una locura. O sea, como un chico virgen al matrimonio, como una chica virgen al matrimonio. Eso es imposible. Los padres, ustedes deben de desear que sus hijos lleguen puros al matrimonio. Que cuando lleguen al matrimonio, la esposa le diga, tú eres el primer hombre que me va a tocar. Y el esposo también le diga, sí, yo soy, yo con mis manos, tú serás la primera a la que toque. Qué lindo. Pero vayas a hablar eso. No, eso sí es impresionante. Y la maldad de hoy cada vez crece más y más. Solo el sacrificio de Cristo nos puede sanar de la enfermedad del pecado. Y ya lo vamos a ir viendo. Miren, el 2.2. El pecado mora en el hombre. Es como una enfermedad que nos enceguece. No hay razón. Son placeres, pasiones desordenadas. ¿Tú crees que somos seres racionales, como dicen? Somos más corruptos cada día. Somos más corruptos cada día. No somos seres racionales realmente. ¿O racional fue Hitler? Y todos los 80 millones de alemanes que fueron engañados eran profesionales, ingenieros, abogados, licenciados. Pero más sin embargo, fueron engañados. ¿Eran racionales? Matar a millones de judíos. ¿Son racionales los que ahorita atentan en Francia? No, no lo son. Realmente somos irracionales. Lejos de Dios, somos lo peor. Y miren, 3. El pecado somete al hombre. De Romanos 3:9. ¿Qué dice? ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. ¿Todos están bajo quién? El pecado. La palabra bajo pecado significa bajo el control total de la maldad o bajo el control absoluto de la maldad. ¿Sí? Del pecado, la maldad. Es mentira, como les digo, que la razón domine al hombre. ¿Somos hombres racionales? Pusimos el ejemplo de Hitler, de todo. Pero ¿es racional que un hombre engañe a su esposa? ¿Es racional? Si en el altar le dijo, yo te prometo que estaré contigo en la enfermedad, en esto. Y después dice, no, se está poniendo gordita. Estuviera como ella, mira. Y comienzan a ver otra mujer. Y luego, ¿es racional eso? ¿O que la esposa lo traiciona es racional? No. ¿Por qué el ser humano se deja engañar? Porque hay dentro de nosotros un poder destructivo que nos hace creer más fácil en la mentira que en la verdad. Entonces para nosotros es más fácil creerle al psicólogo que a lo que dice la palabra de Dios. Es más fácil creerle al brujo que creerle al Señor. Es más fácil ir a buscar a alguien que me lea la mano, las cartas, que me limpie, que ni sé qué, que por aquí, que creerle al Señor. Es más fácil. Es más fácil que creer al Señor. Esa maldad en nosotros nos hace buscar la maldad y no la verdad. Y cuando una persona es confrontada y le dicen, eres un pecador,
Él dice, ¿cómo así? A mí, que yo doy la limosna, que yo doy, al pobre le doy, incluso le compro ropa, ¿cómo así? A mí, pecador. No, es más fácil creer que no eres pecador, creer en la mentira de Satanás, que eres bueno. Entonces la gente dice, no, yo soy bueno, yo creo que voy a ir al cielo. Sí, sí, yo soy bueno, pero no han leído la palabra de Dios y no lo han aceptado. Es mucho más fácil creer en la mentira que en Jesús o en la Biblia. Para que el ser humano vea la verdad, ¿sabes lo que necesitas? Ser lleno del Espíritu Santo por medio de la fe verdadera. Es verdad que, o sea, dice, ¿no? Yo recién había escuchado unos videos en YouTube que dice que, o sea, nosotros solo pedimos a Dios, y los que creemos en la Virgen también en la Virgen, ¿sí? Pero nunca que lo ocupamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un gran poder también para solucionar los problemas de las personas. El Espíritu Santo es el amigo, el que te ayuda a caminar, ¿sí? Y eso lo hemos de ir entendiendo de a poco. Pero el Espíritu Santo es el que te abre los ojos a lo que te tapa. Porque hay personas, por ejemplo, jóvenes que están en la pornografía, que están en las drogas y piensan que están bien. Que toman esto, que fuman esto, que hacen esto, que están en este vicio, en este pecado, pero siguen estando ciegos. El Espíritu Santo, la fe, no es solo decir yo creo, yo sí creo, yo, ¿cómo no? La fe tiene que tener pasos de acción, si no, no es fe. La fe sin obras es muerta. Tiene que verse el fruto. Si no, si tú me dices yo creo, pero... ¿Y cómo obrar y cómo ver el fruto? Ya, eso ya vamos a ir viendo, ¿sí? Que por ejemplo, A ver, ¿qué? es que, por ejemplo, cuando vos vas a hacer una oración, entonces tienes que concentrarte y pedir al Espíritu Santo que te ayude y te ilumine, ¿no? Porque no es nomás de tu fe y decir ya alguna Claro, pero no es... Por ejemplo, el fruto es cuando, aquí lo dice, debemos someter nuestra carne, no por nuestras fuerzas, sino por mediante el Espíritu Santo. O sea que, ya no voy a hacer esto, pero el Señor me ayuda. Pero hay personas que dicen, no, Señor, ahora sí te prometo que ya no voy a dejar, ya voy a dejar ese vicio, ahora sí, por así, te lo prometo. Pero al otro día están caídas. Es porque lo hacen con sus fuerzas. Deja que Dios sobre en ti. ¿Lo dejas o no lo dejas? Es la decisión que Dios te ha dado. ¿Sí? Bueno. Si el ser humano podría ser libre del pecado por sí solo, entonces ¿para qué Jesús vino a la tierra a morir? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para salvarnos. ¿Ah? para salvarnos del pecado. Exacto. Pero si el hombre pudiera salir solo del pecado, ese hombre que está allí en el alcohol, en la pornografía, en la drogadicción, adúltero, mentiroso, ¿por qué? Porque si él pudiera salir solo, entonces ¿para qué necesita Cristo? Nosotros necesitamos la cruz del Calvario. Acércate a la cruz y allí las cadenas del pecado serán liberadas. El Espíritu Santo entrará en tu corazón y te quitará las vendas que te han tenido cegado. 4. El pecado reina en el hombre. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó, ¿para qué? Muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La palabra reinar significa gobernar, ejercer poder como un rey soberano.
el pecado nos da órdenes. Lo que debemos hacer no lo hacemos y lo que no debemos, eso lo hacemos. El pecado te da órdenes. Si tú dejas el pecado entra a tu vida, al final terminará gobernándote. ¿Qué quiere decir esto? Que si un joven, por ejemplo, no ha caído en la pornografía, es una línea así. Y si ese joven dice, a ver, pasó la línea, mira, experimenta eso. Y dice, no, ya no. Pero cada vez que vuelves a pasar la línea, de repente ves y esa línea ya no sabes si está o no está. Y cuando pasa eso, cuando esa línea se borra y ya no reconoces si estás haciendo mal o bien, es porque el pecado está reinando en ti. Es como un juez, no como un juez, sino como un rey soberano que tiene potestad en ti. Entonces, tú llegas a la casa y lo primero que deseas hacer es eso. Ir a esa computadora, ir ahí y buscar. Ir al alcohol, ir a las drogas, ir al cigarrillo, ir a eso. Estás dejando que el pecado reine en ti. ¿Sí? El ser humano no puede gobernarse solo. Jamás. Jamás solo. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Quién puede decirme al final de todo lo que hemos visto? ¿Qué es el pecado? El pecado es un insulto a Dios. Ya, es lo que dice. Ya, el pecado es un insulto a Dios. Mi abuelito le avisó. El pecado es un insulto a Dios. Mateo capítulo 12, 31. Cristian, por favor, rápidamente. Mateo 12, 31. ¿Qué es lo que dice? Escuchen lo que dice. $12:31. Por eso les digo que Dios perdona todos los pecados de la gente, no los que reniegan contra Él. Pero si alguien reniega el Espíritu, no lo perdonará. Exacto. Entonces, el que comete el adulterio, el que comete o el fornicario, el mentiroso, el homosexual, el borracho, el idólatra, el drogadicto, etcétera, etcétera, el mentiroso, el calumniador, lo que tú le quieras poner, no por eso se va al infierno. No por ser borracho yo me voy al infierno. No por ser yo mentiroso me voy al infierno. ¿Sabes por qué te vas al infierno? No. ¿Sabes por qué? Porque rechazaste a Dios. Rechazaste a Jesús. Porque Él pudo haberte sacado de la droga y tú lo rechazaste. Dijiste, no necesito de ti, Dios. Él pudo haberte sacado de ese problema y tú le dijiste, no, yo no necesito de ti, solo puedo hacerlo. Tú que estabas en la pornografía o que estás en la pornografía, Dios no quiera. Y si tú sigues en ese pecado, es porque rechazas al Señor. El Señor dice, aquí está la cruz, acércate, no es una religión. Cuando nosotros hacemos de Dios una religión, lo hacemos pequeño, diminuto a Dios. Dios es soberano y poderoso. ¿Cómo pues podemos decirle que es una religión tan ridícula? Dios no es una religión. Dios te quita las ataduras que tienes. Ay, es que estoy con este vicio. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no dejas que Dios? ¿Sabes? El infierno está lleno de personas. ¿Sabes de quién? ¿De qué clase? No fornicarias ni mintieron. Rechazaron a Dios. Porque Él tenía la solución para ese problema. Y tú le dijiste, yo no necesito de Dios. Yo sigo siendo el adúltero, sigo siendo el mentiroso. Yo no necesito de Dios. Así que, ponte a temblar si es así. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que
se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te engaña, te hace creer que si cometer cualquier pecado no pasa nada. No, es que yo estico nomás, poquito pruebo. No pasa nada, ¿qué es? Un ratito, no, un ratito. Un ratito, por ese poquito rechazaste al Señor. La Biblia te quita las vendas, te quita. Volvemos en sí, despertamos a la realidad. Mientras tú te creas paradigmas y dogmas religiosos, la Biblia te dice eso es mentira. Toma, léela. Si no me crees y tú crees otra cosa, te reto a que vengas aquí con Biblia en mano. Tú me puedes decir que eso, lo que digo es mentira. Y yo te digo, está bien, te sigo a ti. Pero con Biblia en mano, no pienses que me vas a venir a decir yo creo, yo pienso, porque eso es ridículo. Y eres un necio, un tonto, porque no ha creído la palabra de Dios. El que tenga oídos, escucha. Y el que tenga ojos, mire. Porque la cruz de Cristo se ha levantado no para los que se creen que hay, sino para los enfermos. Cristo lo dijo. Yo no vine aquí, yo soy como un médico que viene a sanar a los heridos. Yo no vine para aquellos que se creen que están bien. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Dios te ama y Él no quiere que seas engañado ni te pierdas. Existen dos lugares, la Biblia lo habla, cualquier otra cosa, cualquier otra teoría es basura, porque la Biblia lo dice así. No hay un tercer lugar, no hay por aquí esto, la Biblia dice que existe el cielo y el infierno. Y si tú me dices, no, es que existe, entonces con Biblia en mano, ven aquí, párate y me dices, en Mateo capítulo tal, verso tal dice esto, sin sacar el texto del contexto. Esa es la ley de la hermenéutica en la palabra de Dios. Si tú crees otra cosa, ven con Biblia en mano. Como te digo, tus argumentos no sirven de nada. Ven con Biblia en mano. Pero la palabra de Dios dice que existe el cielo y el infierno. Y Dios te ama. Acércate a la cruz. No una religión, no un dogma religioso, no un proceso religioso. Y eso ya lo vamos a ver. No importa cuántos años tengas. Moisés a los 80 años tomó la batuta del pueblo de Israel. Y él fue. Samuel a los 8 años comenzó a servir en el templo y entregó su vida a Dios. Así que no me digas que soy muy joven, que ya no tengo edad. El Señor te ama. El pecado te endurece como un callo. ¿Saben? Cuando yo soy músico y yo aprendí a tocar el bajo, Cristian lo ha de saber, pero a mí me salió en este dedo de aquí un callo. Yo lo tengo aquí. Pero cuando yo me paso una aguja, no me duele. Porque ya no pasa nada. ¿Sí? Y si tú dejas que el pecado reine en ti, si tú dices, ¿qué voy a hacer caso a esas palabras? Y si tú vas hoy mismo y sales de este lugar y te importó nada estas palabras, puede que hoy sea el último día de tu vida. Y Dios haya dicho, esta es la última oportunidad que le doy a Fernando para que escuche esta palabra. Porque al salir de aquí, él morirá. Y si tú dijiste, no me importa, verás con Dios y el Señor a mí ya no me dirá, ¿por qué no le dijiste las verdades? Yo les he de decir, este día yo les prediqué. Y el Señor te dirá a ti, ¿por qué no hiciste caso? Así que hazle caso al Señor, no endurezcas tu corazón. Si no te arrepientes, el Señor al final tendrá que disciplinarte y habrá juicio y dolerá. Vendrán problemas financieros, por ejemplo, ahogados en una hipoteca,
ahogados en esto, ahogados en el pecado, toparás suelo con la frente. Dios quiere que te arrepientas. Un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud. Decir, ya no más vivo otra vida. ¿Sí me hago entender? Jesús es mi esperanza, amados. Jesús es el único camino. Jesús, no tengan miedo. Aquí no es de tener temor. Ay, no. Solo por el temor, no. Dios quiere que tú vivas una vida hermosa, de felicidad, llena de amor. Ay, gracias, Señor, hermoso, porque cada día me das esos detalles. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Solo Jesús es el camino. Que tú quieras decir, no, este es el camino. Ya no importa. Mira, Hebreos 4:12, para terminar ya, esto es lo último. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿En quién podemos ser salvos? En Jesús. Yo no morí en la cruz por ti. Patricio no murió en la cruz para salvarte. Yo no te puedo salvar, pero Jesús sí lo puede salvar. Ni los mismos apóstoles decían, ¿por qué se arrodillan ante nosotros? Arrodíllense ante Jesús, a quien ustedes mandaron a la cruz. Él los salvará. Pedro les decía eso. Que Pedro, sálvame, que Pedro esto. No, Jesús es el único camino. Aquí está, aquí claramente lo dice. No hay otro nombre bajo el cielo. O sea, aquí en la tierra, para que tú puedas encontrar salvación. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, ¿qué dice más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí no dice que en el cielo está orando San Petersburgo de la Quinta Avenida. No. ¿Quién dice ahí? ¿Quién lo digo? ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. Si tú no me crees, como te digo, ven aquí con Biblia en mano, hacemos un debate. Si no, no puedes venir con argumentos ridículos. Por último, vamos a leer lo que dice aquí. Esto no está en mi hojita. Gálatas 5, 16, 21. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quierais. Pero si sois guiado ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que piensas en esta noche? Yo no me inventé nada. Todo está en la palabra de Dios. Y déjame decirte que tu vida es corta. Si piensas que eres joven, Dios hoy mismo puede mandar a quitarte la vida. Si tú piensas que no, yo viviré por tantos años, no es así. Nadie tiene
la vida asegurada, 1 minuto. ¿O cómo sabes que ahorita mismo, en 2 minutos, no va a haber un terremoto y va a botar todo aquí? Y este fue el último mensaje que Dios te dio. Por el amor al Señor y por el amor a ustedes, yo les digo, arrepentíos. Acercarse a Dios es la única esperanza que tenemos. ¿Quieren buenos hijos? Jesús es su esperanza. ¿Quieren solucionar el problema? Jesús es su esperanza. Cuando Moisés llegó a la zarza, le dijo, pero ¿cómo, Señor, van a saber que tú me enviaste? Y si me preguntan tu nombre, ¿cuál es? ¿Quién eres? Y el Señor, ¿qué le dijo? Diles, yo soy el que soy. Soy el gran yo soy. Yo soy, te dice el Señor, lo que tú necesitas para ese problema. Yo soy lo que tú necesitas para salir de ese pecado. Yo soy lo que tú necesitas para instruir en justicia a tus hijos. ¿Quieres hijos? Hijos verdaderos que te respeten, que te honren, que te obedezcan. Aquí está la palabra del Señor. ¿Quieres ser prosperado y bendecido en todo lo que haces? Pues al Señor acércate. La cruz está para que tú mueras. Dice el Señor, tomad la cruz todos los días y seguidme. ¿Qué es tomar la cruz? Mi esposo es la cruz, no. Este problema es la cruz, no. La cruz es morir a ti mismo. Y así haremos lo que dijo mi tía. Morir al ego, morir al orgullo, reconocer que eres un pecador. Si este pecado, si este vicio me tiene atado, Señor, yo vengo a la cruz a morir. Eso no es una religión, para nada. Así que, por favor, en esta noche te pido que cierres los ojos por un momento. Los últimos 5 minutos. Y cerrar los ojos no es un dogma religioso, no es algo... Espera, Cristian. No es algo raro. Yo quiero que cierres los ojos y te concentres en el Señor. Y escucha esa canción, porque es el Señor quien te la canta a ti. Debemos de cambiar, familia. No es la vida, tú no viniste a este mundo para vivir como te dé la gana. Tú fuiste creado por Dios y para Dios, y eso debe de evidenciarse en ti. No puedes decir yo creo, pero tus obras son de perdición, de maldad, llenas de pecado. La cruz está aquí. El Señor te ama, el Señor está con brazos abiertos, el Señor te quiere limpiar y restaurar. Acércate a la cruz y dile, Señor, di conmigo estas palabras. Todos los que desean, y si tú no deseas, no lo digas. Pero si hay alguien en esta sala, aunque sea uno, que quiera cambiar su vida, dígale al Señor con todo su corazón, como si fuera el último día, como si supieras que hoy vas a morir. Así, siéntete así y di conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo hoy me arrepiento y reconozco que soy un pecador. Me acerco a la cruz para morir a mi carnalidad, para que tú me limpies con tu sangre de este pecado que me está matando. Hoy me acerco ante ti para que me llenes del Espíritu Santo, porque quiero cambiar mi vida. Ya no quiero ser el mismo pecador de siempre. Ya no quiero vivir en una mediocridad. Quiero ser un hombre, una mujer para ti. Gracias, Señor. Ahora les pido a ustedes que escuchen esta canción y cerrados sus ojos, escuchen la letra de esta canción y que sea verdad para su vida. Cierren sus ojos, relájense, ya no piensen más en ese pecado. Dios los ama. Dios de amor,
justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.